Gallego Arcas, abogada en ejercicio, que presentará este acto, y a nuestra invitada, María José Jiménez Díaz, que de una manera generosa y altruista no dudó en ponerse a nuestra disposición cuando le propusimos que viniera a hablar de las mujeres desde el punto de vista de su profesión. Como sabéis, es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Y pido para ellas, para esas 4 mujeres, un aplauso porque se lo merecen, realmente. Son voluntarias y interpretará una pieza musical y lo amenizará. Esta introducción a la conferencia nos amenizará con ella. Muchas gracias. Mediante charlas, talleres sobre autoestima, sexualidad, feminismo, etc., tratamos de contribuir al desarrollo personal de las mujeres. También hemos trabajado con distintos sectores de la sociedad, como las mujeres de los barrios. Con ellas trabajamos durante 4 años y sobre todo con chicos y chicas, es donde seguimos trabajando, de los IES, donde colaboramos en proyectos de igualdad y prevención de violencia de género. Dicho esto, ayer mismo, por ejemplo, tuvimos una charla en el IES Beatriz Galindo con los alumnos del centro. Como he dicho antes, somos feministas. El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, como saben, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones
en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación del sexo con todas las transformaciones de la sociedad que ella requiera. Y como estamos aquí hoy por el 8 de marzo, Día de la Mujer, quiero aprovechar para daros unos datos donde queda claro que tenemos que seguir en la lucha y la reivindicación de nuestros derechos. Dice un informe de UGT de este mismo año: la brecha salarial entre hombres y mujeres en España se sitúa en el 24%, la más alta de los últimos 5 años. Este informe de UGT, que se llama Trabajar igual, cobrar igual, que explica que para cobrar una pensión de la misma cantidad, una mujer necesita trabajar 11 años y medio más que un hombre en un trabajo de igual valor. Y el informe de Cruz Roja, que no es menos demoledor, dice que el 60,9% de estas mujeres están en paro. Un 75% de ellas sufren desempleo de larga duración y tan solo un 8% cobra las prestaciones. El presupuesto del Estado para igualdad ha sido recortado en un 49% y de las comunidades autónomas en un 32%. Ante este panorama, la lucha por la igualdad tiene que ser de todos y todas. Esta sociedad no se puede permitir prescindir de la mitad de su población, de sus capacidades ni de sus talentos. Por eso las mujeres y hombres tenemos que luchar por la igualdad. ¿Qué es lo que representa el feminismo? Tengo que decir que ya no solo hay asociaciones feministas, hay también asociaciones feministas de hombres. En Granada, por ejemplo, hay una, y en muchísimas ciudades de España, en muchísimas ciudades y pueblos. Y cada día se están abriendo muchas más asociaciones. Así que con todo esto solo decirles muchísimas gracias y buenas tardes. Yo creo que los datos son demoledores y los datos nos han quedado muy claros que las mujeres tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir en la reivindicación, porque cada año, por lo menos estos últimos años, hemos dado muchos pasos atrás. Tenemos que seguir adelante. Buenas noches a todos y a todas. Yo soy Mari Carmen Gallego, madre y abogada de profesión. Y hoy tengo el honor de representar al Club UNESCO de Motril para la presentación de nuestra invitada, doña María José Jiménez Díaz, en la celebración de un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, como todos sabemos. En primer lugar, agradecerle su colaboración en esta celebración a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. También agradecer al gerente del Centro Cultural de Caja Granada, que nos cede de forma gratuita estas instalaciones, sin las cuales sería difícil poder organizar las actividades que programa el Club UNESCO en Motril. También quiero agradecer la participación esta noche de mi hija Virginia, que con tan solo 9 años ha querido participar con su música en esta celebración. Finalmente quiero agradecer, aunque en este acto ya lo estoy representando, al Club UNESCO de Motril, la oportunidad que me ha dado hoy al poder intervenir en este acto, a fin de que todos celebremos el Día Internacional de la Mujer, que por definición conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. El Club UNESCO de Motril, dedicado entre otros a la difusión de la cultura en nuestra ciudad, no ha querido dejar pasar la ocasión de celebrar hoy este día en el que se reconoce el valor de las mujeres en la vida, en la sociedad, en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, a fin de que tomemos conciencia sobre los derechos que le corresponden a todos los seres humanos por igual, a los hombres, a las mujeres, más allá de las diferentes naciones, lenguas, religiones o culturas. Por todo ello, y para esta celebración del Día Internacional de la Mujer, el Club UNESCO de Motril ha invitado a una mujer, motrileña de nacimiento, a doña María José Jiménez Díaz, mujer que ha alcanzado sus objetivos, aquellos que se marcó cuando estudió EGB en el Colegio de las Monjas y en el Reina Fabiola, y que continuó cursando el bachillerato en el llamado Instituto de Abajo, en el Instituto Francisco Javier de Burgos de Motril. Esta mujer se fue a Granada con 17 años a estudiar la carrera de Derecho y en cuanto terminó su licenciatura se incorporó de forma casi inmediata como profesora a la Universidad de Granada. Y es a partir de ahí cuando empieza su andadura profesional que relato de forma resumida.
Es doctora en Derecho por la Universidad de Granada. Es profesora titular de Derecho Penal en la misma universidad. Profesora e investigadora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Miembro del grupo de investigación denominado Profesores de Derecho Penal en la Universidad de Granada e investigadora de varios proyectos de investigación de carácter autonómico, nacional e internacional. Pertenece al comité científico de varias revistas nacionales e internacionales y es evaluadora de las más prestigiosas revistas españolas de Derecho Penal. Es autora de numerosas publicaciones de su especialidad y ha intervenido como ponente en infinidad de actividades científicas. A lo largo de su carrera también ha ocupado diversos cargos de gestión, como subdirectora y secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, coordinadora del programa del doctorado del Departamento de Derecho Penal al que pertenece y vicedecana de la Facultad de Derecho. Bueno, sin más preámbulos, doy la palabra a nuestra invitada. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que sea de vuestro agrado la celebración del Día Internacional de la Mujer que ha organizado el Club UNESCO de Motril. Bueno, pues buenas tardes. Yo tengo que comenzar agradeciendo al Club UNESCO de Motril la invitación que me ha acusado y que me permite venir aquí a mi ciudad, a la ciudad donde nací, aquí muy cerquita, en la Plaza del Tranvía, a dar una charla. Por tanto, esta intervención para mí tiene unas características emotivas muy particulares. Quiero agradecérselo a ese club, representado en la persona de su director, don Antonio Gallego, y por supuesto también en la persona de mi tío Alfredo, que fue el que en su día me cursó la invitación. Desde luego, dar las gracias a Carmen por esa presentación que ha hecho de mi persona y a la otra Carmen por acompañarnos aquí esta tarde y por esa labor social que está haciendo esta asociación de mujeres progresistas, que a fin de cuentas son las que mueven este avance que vamos teniendo en la sociedad en la búsqueda de esa igualdad de derechos que lamentablemente pues todavía no existe. Bueno, yo voy a tratar de no aburrir demasiado. El título de mi conferencia es Mujer y Derecho Penal y en este rato que vamos a compartir esta noche voy a tratar de dibujar cuál es la tutela que la mujer ha recibido del derecho penal en el pasado y cuál es la tutela que le otorga la actualidad. Pero antes de entrar específicamente en el ámbito del derecho penal, voy a dedicar un poquito de tiempo a hacer un repaso genérico a la posición jurídica de la mujer en nuestro ordenamiento jurídico, a la tutela jurídica que ha otorgado el ordenamiento en general, concretamente el ámbito del derecho civil, el derecho de familia, porque, como todos sabemos, la mujer no ha sido tratada como el hombre, ni mucho menos, y hasta hace relativamente muy poco tiempo no gozaba ni de lejos de los mismos derechos que tiene el hombre, que ha tenido y que tiene el hombre. No sé si se verá con claridad, quizás me he equivocado en el color de las letras verdes, pero es difícil acertar, se ve, ¿no? Es importante porque es un apoyo que hace visualizar un poco la intervención que voy a realizar. Bueno, todos sabemos que hasta la Constitución de 1931, en el marco de la Segunda República, la mujer no podía votar. La primera vez que acudió a votar fue en 1933 y lamentablemente solo pudo participar en otras elecciones libres en el año 36, las que le otorgaron el triunfo al Frente Popular, porque después vino la guerra, vino la dictadura, se suprimió el voto libre y en consecuencia ahí quedó esa breve intervención de la mujer en este ámbito. La Segunda República fue para la mujer un oasis de derechos. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, le concedió el derecho al voto, pero además otorgó otra serie de derechos, como por ejemplo, tuvo acceso a cargos públicos. Esta Constitución proclamó la igualdad de derechos de ambos sexos como fundamento del matrimonio.
implantó el divorcio en España, reconoció el derecho al trabajo de la mujer, reconoció el derecho a la educación de la mujer, etcétera, etcétera. Por tanto, fue un periodo breve, pero muy intenso, muy importante para las mujeres. Lamentablemente, la guerra civil impidió que los derechos de las mujeres pudieran ser consolidados. Vino la dictadura franquista, y las dictaduras, todos sabemos, que suponen un retroceso en los derechos de los ciudadanos. Para todos, pero la peor parte se la llevan aquellas personas, aquellos grupos que se encuentran en una situación de desigualdad, como era el caso de las mujeres. ¿Qué significó el franquismo para las mujeres? Pues la vuelta al sistema patriarcal que había antes de la Segunda República. ¿Cómo se definió el papel de la mujer durante este periodo franquista que duró tantísimos años? Pues miren ustedes, el destino natural de la mujer era ser esposa, madre y encarnación de los valores católicos del régimen. Quiere decirse que las mujeres vuelven a ser apartadas del espacio público y se someten en su ámbito privado a la dominación del hombre. Por tanto, las mujeres estaban sometidas al control y vigilancia del Estado, pero también estaban sometidas al control del varón porque el Estado así lo había decidido. Claro, estos principios impregnaron toda la organización social y fueron trasladados al ámbito del ordenamiento jurídico, de manera que si los hombres gozaban de pocos derechos, las mujeres gozaban de menos derechos todavía. Fueron muchas las discriminaciones legales a las que fueron sometidas las mujeres, pero yo me voy a centrar ahora en este repaso genérico inicial, me voy a centrar en la mujer casada, en las restricciones que vivieron las mujeres casadas porque fueron muy significativas. Un somero repaso a las normas del Código Civil de la época que regulaban esta cuestión del matrimonio y los derechos y deberes que comportaba el mismo, pone de relieve que la mujer perdía completamente la capacidad jurídica y la capacidad de obrar cuando contraía matrimonio y quedaba completamente sometida al poder de su marido que se convertía desde ese momento en su representante legal. Realmente, si volvemos la vista mucho más atrás, a la antigua Roma, sorprendentemente vemos que la mujer justamente era tratada así. Se la trataba de una forma muy similar a la que yo le voy a presentar a continuación. Y es que los romanos tenían sometida a la mujer a una tutela perpetua que pasaba primero por la tutela de su padre para pasar después a la tutela del marido. Y como eran sujetos no plenamente capaces, pues tampoco se le concedían derechos. Bueno, pues casi 2000 años después, la situación no había cambiado prácticamente nada. La capacidad jurídica de las personas dependía del sexo y también del estado civil del que disfrutaban. Y en el ámbito del derecho de familia, para la mujer casarse significaba el sometimiento pleno a la potestad del varón, sometimiento pleno y sometimiento permanente a la potestad de su marido. Vamos a ver algunas de esas restricciones a las que se veía sometida la mujer en este momento histórico. La mayoría de edad estaba fijada a los 23 años. Pues bien, la mujer hasta los 25 no podía abandonar la casa paterna si no era para casarse o para meterse a monja. Y luego cuando se casaba, su situación era absolutamente desoladora. El marido era el pater familias, el jefe de la familia, el administrador único de los bienes gananciales. Y era el representante legal de la mujer. También poseía en exclusiva la patria potestad de los hijos. Solo él ostentaba la patria potestad de los hijos. Existía, además, un artículo del Código Civil que señalaba lo siguiente: el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido, dando por supuesta la inferioridad de la mujer e institucionalizando así la autoridad del varón. Este deber de obediencia se puede decir que es la base de la posterior violencia de género. ¿Por qué? Porque si la mujer no obedecía al marido y el marido la recriminaba de forma vejatoria o incluso con un castigo físico, pues estaba amparado por el derecho. Sencillamente podía hacerlo. Es más, se decía que incluso tenía la obligación de corregirla por no haberlo obedecido.
No tenía, como hemos dicho, ninguna capacidad jurídica, ninguna capacidad de obrar. Por ejemplo, ¿quién fijaba el domicilio conyugal? Pues por supuesto el hombre. El hombre era el único que decidía dónde se fijaba ese domicilio, de manera que si la mujer no seguía al hombre en ese domicilio, podía ser condenada por un delito de abandono del hogar familiar. Hasta ahí llegaban las cosas. No conforme el ordenamiento jurídico con haber dejado a la mujer sin derechos para su desarrollo personal, tampoco le permitió tener propiedad privada. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, el marido era el administrador único de la sociedad de bienes gananciales. Hasta ahí, bueno, pero es que la realidad supera cualquier expectativa. Es que también era el administrador de los bienes privativos de la mujer. Es decir, ella no podía administrar ni siquiera los bienes que le eran propios. Claro, de esta forma la mujer no tenía ninguna posibilidad de ser independiente, de tener autonomía. No tenía esa posibilidad. De manera que el matrimonio para ella se convertía en una cadena perpetua, de la cual no podía salir nunca. Existía la figura de la licencia marital. La mujer, para actuar jurídicamente y en otros muchos ámbitos, necesitaba siempre autorización de su marido. Eso significaba que la mujer no podía ni comprar ni vender, aunque los bienes fueran suyos privativos. La mujer no podía abrir una cuenta bancaria ni disponer de ese dinero, aunque el dinero fuera suyo. La mujer no podía aceptar una herencia, no podía firmar contratos. Si le autorizaba al marido para poder trabajar, en aquellos trabajos en los que podía trabajar la mujer, que tampoco eran todos, luego al final el sueldo tampoco le pertenecía al marido. Y el Código de Comercio también exigía la licencia marital para que las mujeres pudieran realizar, desarrollar actividades mercantiles o comerciales. Pero ahí no acaba la cosa. A la mujer tampoco se le reconocía legitimación activa y pasiva, es decir, no podía intervenir en los procesos judiciales si el marido no lo autorizaba. Y si no existía esa autorización, esa actuación podía ser nula o al menos anulable. En definitiva, lo que tenemos es que la mujer casada no tenía capacidad legal, no tenía capacidad de obrar, se la equiparaba a los menores locos y sordomudos que no sabían ni leer ni escribir. Eso sí, el ordenamiento jurídico, muy condescendiente, le dejaba una pequeña parcela donde sí que podía actuar para realizar una serie de actos personalísimos. En particular, le permitía otorgar testamento y también le permitía asumir determinadas obligaciones inherentes a la patria potestad, pero ojo, de sus propios hijos, que no fueran hijos del marido. Eran hijos que ella había tenido con otro hombre. Esa era la única situación, ese era el único margen de maniobra que se permitía a la mujer casada. Bueno, este muy brevemente es el panorama desolador que presentaba esta situación de las mujeres en el ámbito matrimonial. ¿Cuándo comienza a verse algo de luz dirigiéndonos hacia la salida de este túnel en el que transitaba la mujer? Pues en el año 1958 se produce una primera reforma del Código Civil que realmente se realiza para acomodar ese Código Civil a un concordato que se había firmado con la Santa Sede en 1953. En lo que verdaderamente importaba, que era en lo que se afectaban las restricciones a las que se veía a la mujer casada sometida, quedó reducida a muy poco. Se le permitió ser testigo en testamentos, albacea testamentaria o a ocupar cargos tutelares y, por supuesto, siempre con la licencia marital, esa que no faltara. Una reforma importante que sí realiza esta que hemos dicho de 1958 es la de introducir el concepto de vivienda común. ¿Esto qué significa? Hasta ese año 1958 la casa conyugal se consideraba la casa del marido, de manera que cuando había una separación, divorcio no había, pero podía haber una separación, fuera por el motivo que fuera, porque podía haber intentado matar al marido. Como la casa era del marido, automáticamente la mujer iba fuera. Tenía que irse a casa de sus padres, de algunos familiares o a un convento, pero no podía quedarse allí. En cuanto introduce esta ley el concepto de vivienda común, ya el juez tiene posibilidad, al menos en casos extremos, de permitir que la mujer se quede en la casa, lo cual eso ya supuso un cierto avance. En 1972 se reduce la mayoría de edad de 23 a 21 años y ya por fin se elimina esa restricción que hemos visto antes
de que la mujer hasta los 25 años no podía abandonar la casa paterna salvo para contraer matrimonio o para meterse a monja. Por tanto, este avance también es importante en esta materia en concreto. Pero fue en mayo de 1975 cuando se produce una reforma del Código Civil que sí que supone un hito histórico en los derechos de la mujer y en el cambio de su situación jurídica. Por fin, las mujeres tienen capacidad legal y de obrar. Ya el marido no es su representante legal, se suprime la licencia marital, se elimina el deber de obediencia y se sustituye por un deber de mutuo respeto y protección, y ya el domicilio se fija de común acuerdo, aunque si no hay acuerdo, por supuesto, lo decide el marido, que sería, porque lo tenía que decidir quien ostentara la patria potestad de los hijos, y la patria potestad de los hijos la seguía ostentando el marido. La mujer, por tanto, ya podía contratar, ya podía aceptar herencias, etcétera, etcétera. De todas formas, todavía seguían existiendo algunas limitaciones importantes. La patria potestad seguía teniéndola el marido, no era compartida, y seguía siendo el administrador de los bienes gananciales. 1978, Constitución. La Constitución establece el principio de igualdad en su artículo 14 y establece también el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Una vez que se aprueba la Constitución, hay una intensa actividad legislativa posterior para acomodar esa legislación a la nueva Constitución vigente. En particular, se produce en 1981, en el ámbito que estamos trabajando, se produce una importantísima reforma del Código Civil donde ya se reconoce la igualdad de la mujer casada. Ya por fin se ejerce una patria potestad conjunta, también se ejerce una administración conjunta de los bienes gananciales. En esta reforma es donde se establece la posibilidad de que el hijo, al llegar a la mayoría de edad, pueda invertir el orden de los apellidos y se implanta el divorcio en España. Por tanto, estamos ante una situación de avance muy importante. La última reforma que ha habido en el Código Civil en este ámbito, que afecta a lo que serían los derechos de la mujer casada, se produce en 2005, donde, junto a los deberes tradicionales matrimoniales, se incluye uno nuevo, que es el deber de compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de la familia. Ahí queda la inclusión de este deber. Bueno, ya sí, ya vamos a pasar al ámbito del derecho penal. Vamos a ver cómo fue tratada la mujer por el derecho penal en ese mismo periodo franquista que acabamos de recorrer en el ámbito del derecho de familia. No voy a hacer un análisis técnico, no hay que preocuparse, no voy a entrar en esas cuestiones, sino que voy a dar unas cuantas pinceladas que van a poner de relieve cómo el derecho penal ha sido corresponsable en la manera desigualitaria de tratar a la mujer. Las leyes penales del franquismo, en concreto el Código del 44, supusieron en relación a la normativa anterior una auténtica situación de empeoramiento para la mujer, para la situación jurídica de la mujer. La mujer se consideraba un objeto de posesión masculina, se consideraba un símbolo del honor familiar, y así como de la moral social dominante, que por supuesto era católica. Voy a repasar unos cuantos ejemplos que ilustran esta afirmación que acabo de realizar. Unos cuantos delitos que afortunadamente ya no existen en nuestro sistema penal. El primero sería el llamado uxoricidio por causa de honor. Este delito, que proviene de uxor, esposa, cida, al caedere, matará, consistía en que el marido podía matar o lesionar gravemente a su mujer si la sorprendía cometiendo adulterio. También podía realizar la misma conducta el padre que sorprendía a la hija en una situación que manchaba el honor familiar. Se trataba de un auténtico privilegio para el hombre, sea marido o sea padre. ¿Por qué? Pues porque si la mataba a ella o al amante o le causaba lesiones graves, la pena era de destierro, frente a la prisión de 20 a 30 años o incluso pena de muerte que les podía corresponder si no se encontraban en esta situación. Y si las lesiones que les causaban no eran graves, entonces nada, quedaba exento de responsabilidad criminal. Por tanto, mayor desigualdad no podía existir.
este delito fue derogado en 1963, pero no nos creamos que fue derogado porque cambió la mentalidad del legislador, sino porque el legislador se dio cuenta de que aunque no existiera este delito, con las eximentes y atenuantes generales que existían en el Código en aquel momento, podía llegar a la misma sanción punitiva y por tanto lo derogó, pero no fue porque cambiara de mentalidad ni mucho menos. Otros delitos que ponen de relieve esta situación de desigualdad a la que estaba sometida la mujer eran los delitos de adulterio y de amancebamiento. ¿Quién comete adulterio? Pues la mujer casada que tenía relaciones sexuales con un varón que no fuera su marido. El delito de adulterio lo cometían los dos, la mujer y su amante. Y bastaba con una sola vez, y daba igual que estuvieran separados los cónyuges. Cometía el delito de adulterio, con una pena que no era despreciable, porque podía llegar hasta los 12 años de prisión. Y lo realmente sorprendente es que para el hombre esa conducta no era delictiva. Si el hombre tenía relaciones con una mujer que no era la suya, no pasaba nada, no cometía ningún delito. ¿Por qué? Porque para él el delito que se tipificaba era el de amancebamiento. ¿Y qué requería el amancebamiento? Pues tener manceba, amante, dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella. Por tanto, o tenía el amante en la casa o todo el mundo sabía que tenía amante. Entonces lo castigamos con la misma pena. Pero si es un sencillo adulterio, eso era impune para el hombre, mientras que para la mujer podía suponer hasta 12 años de prisión. Afortunadamente, estos delitos fueron derogados en el año 1978. Otro grupo de delitos que también pone de relieve lo que estoy tratando de demostrar, que lo que se protegían eran valores estrictamente masculinos, que esos valores masculinos eran los que marcaban la tutela de la mujer y que su honor no se protegía sino como reflejo del honor masculino, no porque fuera suyo propio, los tenemos en otro grupo de delitos. Todos tienen en común que son honoris causa, es decir, el elemento común de todos es que se ejecutan para ocultar la deshonra. Tenemos en primer lugar el infanticidio honoris causa. Este delito consistía en que la mujer o sus padres, los abuelos maternos, por tanto, mataban al recién nacido, ojo, para ocultar la deshonra de la mujer. Eso siempre es un elemento común. Aquí nuevamente vemos el privilegio que existe porque la pena oscila entre 6 meses y 6 años, mientras que si no existiera este elemento honoris causa, la pena podría llegar hasta 30 años o incluso ser de muerte. El aborto honoris causa, pues lo mismo. Para ocultar la deshonra, la mujer se produce a sí misma el aborto o consiente que otro se le produzca. O igualmente los padres producen el aborto a la hija o cooperan a la realización de ese aborto, pero siempre, por supuesto, con el consentimiento de la mujer. Bueno, en estos casos volvemos a tener el mismo trato privilegiado respecto de la pena. Como anécdota, decir que los anticonceptivos se encontraban dentro de las figuras del aborto, todos los comportamientos relacionados con los anticonceptivos, y que fueron despenalizados en el año 1978. Por último, el abandono de niños, honoris causa, pues lo mismo. La mujer o los padres abandonan al niño recién nacido con el ánimo de ocultar la deshonra de la mujer. Y nuevamente vuelve a tener el mismo trato privilegiado que los delitos anteriores. Hay que tener en cuenta, y esto es lo importante, que estos delitos no favorecían a cualquier mujer que se encontrara en una situación de conflicto para asumir su maternidad. No. Se requería la prueba de su buena reputación. Solo cuando la mujer era honesta y honorable se aplicaban estos beneficios. Solo entonces, porque era honrada y honorable, se podía realizar el delito para ocultar la deshonra. Si la mujer no tenía honra, no había nada que ocultar. Quiere decirse que si la mujer era de estas que no tenían buena fama, el privilegio no era aplicable, decaía y se aplicaban las penas correspondientes, las que todos los demás tenían que sufrir. Bien, estas figuras estuvieron vigentes en el Código Penal hasta el vigente, hasta el que tenemos ahora, que procede del año 1995. Otro grupo de delitos que no podemos pasar por alto son los delitos contra la honestidad. Los delitos contra la honestidad
delitos sexuales actuales eran delitos contra la honestidad, y esa denominación yo creo que ya deja entrever cuál fue la interpretación de esta figura delictiva y cuál fue la aplicación de estas figuras delictivas. Que lo protegido en estos delitos fuera la honestidad implicaba varias cosas. Una, pues que la mujer tenía que ser honesta. Si no, no recibía la tutela penal, no podía ser atacada en su honestidad. En consecuencia, una prostituta, como no era honesta, no tenía honestidad que proteger y en consecuencia no podía ser, por ejemplo, violada. No se podía cometer un delito contra la honestidad en la persona de una prostituta. Otra consecuencia de esta tutela: cualquier mujer en el trance de ser violada tenía que probar su inocencia mediante una resistencia que a veces tenía que ser heroica, porque así demostraba que era una mujer honesta, se estaba defendiendo ante ese ataque a su honestidad que estaba suponiendo esa violación. Esa era otra consecuencia de la interpretación de estos delitos. Tercera consecuencia: el autor de la violación podía no ir a prisión si la víctima lo perdonaba o si se casaba con ella. Poco comentario merece esto, ¿no? Y la última consecuencia que voy a describir aquí es que dentro del matrimonio no cabía la violación. La mujer tenía la obligación de mantener relaciones sexuales con su marido y en consecuencia cualquier comportamiento violento, intimidatorio, da igual, que realizara el hombre respecto de la mujer, pues sencillamente se trataba del uso de su derecho. Bien, como podemos ver, las leyes penales se hacían eco de los valores culturales dominantes, pero no solo se hacían eco de esos valores, sino que eran instrumentos al servicio de estos valores dominantes. No cualquier mujer podía recibir la protección del derecho penal, solo la honesta, porque no era en sí misma ella, como mujer, la que estaba siendo tutelada, sino que lo era en la medida en que se estaban tutelando los valores dominantes, lo era en la medida en la que ella soportaba lo que era el honor masculino. Dicho de otra forma, estos delitos contra la honestidad nunca tuvieron como sujeto de protección a las mujeres, sino que en realidad se tutelaban valores estrictamente masculinos. No era el honor de la mujer por sí misma el que se tutelaba, sino que era el honor del varón que se veía reflejado en la mujer. Por tanto, su libertad, su dignidad, la libertad de la mujer, la dignidad de la mujer no valían nada, no gozaban de valor ninguno. Estos delitos fueron reformados en el año 1989 y pasaron a ser delitos contra la libertad sexual. Y así pasamos ya a la situación actual de la mujer. Vamos a ver ahora, muy brevemente, cómo se presenta ese panorama. El legislador fue consciente, ya lo hemos visto en los delitos sexuales, que en el año 89 pasan de ser delitos contra la honestidad a delitos contra la libertad sexual. El legislador fue consciente que había que acabar con la discriminación a la que la mujer estaba siendo sometida. Se hacía indispensable, por tanto, dejar de tutelar valores antiguos, obsoletos, cargados de ese simbolismo machista, y había que tutelar otros bienes jurídicos más modernos, más acordes con la sociedad del momento, acordes con esa reciente entonces Constitución española, tal y como libertad sexual, integridad moral, etcétera, etcétera. Ahora bien, el derecho penal podía realizar la transformación pasando de esa discriminación a esa tutela de la mujer, podía hacerla de dos formas. Una primera forma sería una forma asexuada, una forma silenciosa, sencillamente acabando con las fuentes de discriminación y ya está. Otra posibilidad, sin embargo, era reconocer de forma explícita la desigualdad a la que se estaban viendo sometidas las mujeres y, para compensarlas, otorgarle una tutela especial y reforzada. Durante años se siguió la primera fórmula, pero poco a poco se fue abriendo paso a la segunda porque se vio la conveniencia de hacer visible el problema que existía con las mujeres y el derecho penal tenía que tomar partido en esa situación. A la primera etapa corresponde justo la derogación progresiva de los delitos que hemos ido viendo. La segunda etapa se materializa sobre todo con la aprobación de la conocida como Ley Integral en el año 2004.
A continuación voy a presentar muy brevemente algunas de las piezas clave de la protección penal de la mujer en el momento actual y que de alguna forma simbolizan el tránsito de la discriminación de las mujeres a la tutela penal reforzada en determinado ámbito. Esto sería muy amplio, habría muchas cosas que hablar, pero yo he seleccionado 3 cuestiones concretas que son las que voy a tocar. Voy a hablar de la mutilación genital, del aborto y de la violencia de género. El tema de la mutilación genital es sangrante, refleja una de las formas más crueles de discriminación contra la mujer en la sociedad, porque en las mujeres que son mutiladas genitalmente se producen unos enormes daños, se le quedan además unas secuelas terribles, tanto físicas como psicológicas, e incluso a veces se les produce hasta la muerte. Además, el hecho de que sean sus propios padres o gente de su entorno familiar, o al menos muy cercano, los que realizan esta práctica, pues supone un daño añadido a lo que ya de por sí supone el propio sufrimiento de la mutilación genital. Es una lacra que perpetúa la sumisión de las mujeres y su desigualdad, y desde luego hay que luchar contra ella de todas, porque no se puede permitir en la medida de nuestras posibilidades. En España, hasta hace poco, relativamente poco, no existía esta práctica. Lo que pasa es que los inmigrantes la han ido importando como parte de sus costumbres, como parte de sus tradiciones. Desde luego existe un consenso universal que se trata de un grave atentado contra los derechos humanos y, por tanto, que además lesiona bienes fundamentales como la vida, la integridad física, la integridad psíquica, la indemnidad sexual, la integridad moral, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene que ser prevenida, tiene que ser castigada, tiene que ser perseguida y desde luego debería ser erradicada. En respuesta a esta situación y haciéndose eco de los llamamientos internacionales, en el año 2003 se introduce el delito de mutilación genital en el Código Penal español. Se incorpora de forma explícita. Esto no significa que no se pudiera castigar antes. Antes se podía castigar a través de las figuras genéricas de los delitos de lesiones. Se podía castigar. Pero que se incrimine de forma expresa es positivo por 2 razones. En primer lugar, porque se acaba con la inseguridad jurídica. Antes, como no estaba descrita de forma específica, unos jueces entendían que eran lesiones más graves y otros jueces entendían que eran lesiones menos graves. Ahora ya con esto se acaba. El legislador dice qué clase de lesión es la mutilación genital y, por supuesto, es una lesión muy grave. Y la segunda razón por la que es importante su incriminación expresa en el Código Penal es porque supone un efecto simbólico de rechazo. El derecho penal se manifiesta en contra de la mutilación genital. ¿Se puede perseguir si se realiza fuera de España? Bueno, pues en 2005 se realiza una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial precisamente para que pueda perseguirse fuera de España en virtud del principio de justicia universal. Pero el principio de justicia universal ha sido nuevamente reformado en el año 2014, ha habido una nueva reforma de esta Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se restringe, se estrecha el ámbito de aplicación de este principio. ¿Cómo ha repercutido en este delito? Bueno, el delito de mutilación genital, el modus operandi que tiene, la forma normal en la que se lleva a cabo, suele ser de 2 maneras. O bien porque los padres o el padre o la madre con la cría van a su país de origen cuando ya son residentes en España, van a su país de origen en un viaje y allí practican la mutilación genital, o lo que suele ser más frecuente, ya viene mutilada genitalmente cuando entra en España. Normalmente lo que hacen es que viene uno de los progenitores, se instala aquí, ya por fin consigue el permiso de residencia, la nacionalidad, luego se trae a toda la familia y cuando se la trae, la niña ya viene mutilada. Bueno, pues con la nueva regulación de 2014, al exigirse la nacionalidad española de la víctima o la residencia habitual en España de la víctima en el momento de ejecución del acto criminal, automáticamente el segundo supuesto ya no puede perseguirse.
Afortunadamente, la Audiencia Nacional, en un pleno de la Sala de lo Penal en octubre de 2014, acordó por unanimidad que los tribunales españoles seguían manteniendo la competencia para perseguir los supuestos de mutilación genital en virtud de la aplicación de un convenio que entró en vigor el pasado 1 de agosto. Por tanto, se han buscado un subterfugio legal a través del cual se pueda seguir persiguiendo una mutilación genital que se realiza fuera de España cuando ni la víctima es española ni tampoco reside en España en el momento de realizar el comportamiento. Bien, esto por lo que se refiere a la primera cuestión. Vamos ahora a la segunda cuestión, el aborto. Me voy a referir al aborto porque toca de lleno a las mujeres y porque es un tema de plena actualidad ahora mismo. Voy a hacer una brevísima cronología del aborto en España. Vamos a ver, hasta el año 1985 en España es delito cualquier aborto, excepto que se pudiera aplicar alguna de las exenciones generales que se le pueden aplicar a cualquier delito, pero en general era delito. En 1985 entra en vigor el sistema de las indicaciones, de manera que la mujer puede abortar de forma legal cuando existe peligro para su vida o para su salud física o psíquica, lo que se conoce como indicación terapéutica o médica. Puede abortar cuando el embarazo es consecuencia de un delito sexual, particularmente en ese momento un delito de violación, indicación ética se le llamaba, y también cuando existía una alta probabilidad de que el feto, de que el niño naciera con una grave malformación, indicación terapéutica. Así se mantiene hasta el año 2010, en que se aprueba el sistema de plazos. Y con el sistema de plazos se puede abortar de forma legal en las primeras 14 semanas de gestación. Sistema que, por cierto, es el que tienen los países de nuestro entorno, como Francia, como Italia, como Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, en noviembre, a principios de noviembre de 2011, se publica el programa electoral del PP y se promete a su electorado que va a cambiar el sistema del aborto, que va a reformar la ley del aborto. Efectivamente, el PP gana las elecciones y en la primera intervención que Ruiz Gallardón realiza en el Congreso reafirma su compromiso de reformar la ley del aborto. El 20 de diciembre de 2013 se aprueba el anteproyecto de reforma de ley del aborto y el punto más controvertido de esta reforma fue la cuestión de la posibilidad de abortar cuando existía esa alta probabilidad de que el niño naciera con graves taras físicas o psíquicas. No es que se eliminara completamente esa posibilidad, sino que se obligaba a alegar otro motivo añadido, que era el daño psicológico para la mujer, que en definitiva le imponía un procedimiento largo y muy complicado para acreditarlo y en la práctica finalmente hubiera supuesto que quizá la mujer no hubiera podido abortar en ese tipo de situaciones. Bueno, este anteproyecto supone un retroceso no al año 1985, porque la ley de 1985 sí contemplaba la indicación terapéutica, sino que habría que irse más atrás, era delito por completo, pero si hubiera que escoger habría que irse más atrás todavía. En enero de 2014, Rajoy reconoce que la reforma del aborto tiene puntos controvertidos, se desmarca de las posiciones inmovilistas de Gallardón y afirma que el anteproyecto es susceptible de ser mejorado. De hecho, se ofrece a dialogar con otros partidos políticos de esta cuestión. Hay protestas tanto externas al PP como disidentes dentro del propio PP en lo que se refería a esta cuestión del aborto. En julio de 2014, Ruiz Gallardón afirma que la reforma se va a aprobar antes de que termine ese verano, pero sin embargo en septiembre de 2014 el anteproyecto se retira, y se retira por falta de consenso. La realidad es que fue un absoluto fiasco político para el PP porque se promovió la reforma para contentar al electorado más conservador y al final ha terminado por descontentar a todos, ha acabado molestando a todos, a la izquierda, al centro, y después de retirar el anteproyecto pues también ha molestado a la propia derecha más conservadora. A partir de ahí, ¿qué movimientos se han hecho? Pues por una parte el gobierno intentó introducir por la puerta de atrás una modificación a la ley de plazos, a la ley de 2010,
concretamente en el punto referido a las embarazadas de 16-17 años que actualmente con la ley vigente no necesitan el consentimiento expreso de sus representantes legales, de sus padres, para poder abortar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Trató de eliminar ese consentimiento, trató de eliminar esa falta de consentimiento y por tanto establecer la necesidad de que los padres consintieran, pero lo hizo a través de una ley de infancia. Una ley que se tramitó como ley ordinaria. Como la ley de plazo era ley orgánica, una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica. Era una cuestión puramente técnica. El Consejo de Estado rechazó esa posibilidad de raíz, precisamente alegando que una ley orgánica no se podía modificar de esa manera. ¿Cuál ha sido entonces, o qué es lo último que tenemos en esta materia? Pues el PP ha presentado una proposición de ley orgánica el pasado mes de febrero de este 2015, con el mismo objetivo. Nuevamente, solo tocar este punto del consentimiento de los representantes legales respecto a las embarazadas de 16 y 17 años. Y lo hace a través de proponer la supresión del precepto correspondiente de la ley de 2010 de plazos y a través de la modificación de una ley administrativa que regula la cuestión de la autonomía del paciente y de sus derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. No sabemos la suerte que esto va a correr. De todas formas, la pervivencia de la ley de plazos ahora mismo depende del pronunciamiento que tiene que realizar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, cuando se presentó el anteproyecto de reforma del aborto, aplazó su pronunciamiento hasta ver qué pasaba. Una vez que el anteproyecto ha sido retirado, ahora ya no le queda más remedio que pronunciarse. Por tanto, esta cuestión está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pasamos ya al último tema al que me voy a referir, que es la lucha contra la violencia de género. Y brevemente voy a hacer también una brevísima, pequeñísima cronología de esta lucha en nuestro ordenamiento. La primera vez que se incluye el delito de malos tratos en el ámbito familiar fue en el año 1989. Y en ese momento, ese delito forma parte del concepto de lo que se conocía como violencia doméstica. Y se castigaba lo mismo que se castigaban otras situaciones similares en ese entorno familiar respecto de otros miembros del ámbito familiar. Pero en 2004 se aprueba la ley integral. Y la ley integral, desde la entrada en vigor de la ley integral, ya trabajamos con dos conceptos diferentes. Uno sería el de violencia doméstica y otro el de violencia de género. La violencia doméstica es la que se realiza, la que se desarrolla en el entorno familiar entre sus miembros. Aquí hablamos de relaciones de parentesco, tutelares, asimiladas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la violencia de género es la que se ejerce por el hombre sobre la mujer por el simple hecho de serlo, porque el hombre la considera carente de los derechos mínimos de libertad, de respeto y de capacidad de decisión. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ley integral. Por tanto, en la violencia de género se ejerce violencia por el hombre sobre la mujer como forma de dominación. ¿Qué es lo que se propone la ley integral? Bueno, pues la finalidad de la ley integral nos la dice ella misma en la exposición de motivos. Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por similares relaciones de afectividad aún sin convivencia. Lo que la ley integral pretende es ofrecer una tutela generalizada a la mujer desde diferentes ámbitos: el ámbito asistencial, el educativo, el laboral, el sanitario, incluso entra en la cuestión de los medios de publicidad, etcétera, etcétera, y por supuesto pretende ofrecer una tutela penal a las mujeres que se encuentran en esta situación. ¿Qué hace para ello? Pues agrava determinados delitos que ya existían en el Código Penal. Son delitos que cometen los hombres respecto de sus mujeres, cónyuges, o parejas de hecho, o novias, porque no se necesita convivencia, y también respecto de sus excónyuges, exparejas de hecho o exnovios. No se incluyen en el ámbito de la ley integral las relaciones homosexuales.
Yo no voy a hacer un análisis técnico de estas figuras penales porque lo que me propuse cuando preparaba esta intervención, desde luego, es que no le iba a cansar con cuestiones técnicas porque no es el foro adecuado para eso. De manera que yo lo que he hecho ha sido seleccionar dos cuestiones específicas de este tema que voy a comentar muy por encima. Son dos cuestiones especialmente relevantes y conflictivas. La primera sería acerca del reproche de inconstitucionalidad que se ha efectuado respecto de la ley integral. Y la segunda tiene que ver con un grave problema jurídico y social que se está produciendo desde hace algún tiempo cuando la mujer consiente o incluso a veces induce al hombre a que infrinja la orden de alejamiento que tiene respecto de ella. Bueno, pues por encima voy a comentar estas dos cuestiones. La primera, se le reprochó en su día a la ley integral que podía ser inconstitucional por infringir los principios de igualdad y proporcionalidad en relación con la regulación penal que existe para este tipo de comportamientos respecto de los hombres. De hecho, se presentaron varias cuestiones de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional zanjó rápido esta polémica, esta duda. En 2008 ya se pronunció afirmando la plena constitucionalidad respecto de aquellos preceptos de la ley integral cuya inconstitucionalidad se había planteado. Y lo importante y lo que yo quiero que se vea es cuál es la explicación que sustenta esa constitucionalidad de la ley integral en boca del Tribunal Constitucional. ¿Por qué establece esa constitucionalidad? Pues dice el Tribunal Constitucional que es lícito otorgar una tutela penal reforzada a aquellos grupos de personas que se encuentran en una situación de riesgo particularmente intensa o que presentan una mayor vulnerabilidad. La realidad es que hemos visto que las mujeres han presentado históricamente, y en el último periodo ya hemos visto de qué forma, han presentado una situación real de desventaja. Pues dice el Tribunal Constitucional, como las mujeres están en una situación real de desventaja y expuestas a un riesgo superior que el resto, hay que tutelarlas de forma específica, hay que ofrecerles una tutela penal reforzada. No es que la libertad o la dignidad o la integridad física o moral de la mujer sea superior a la del hombre, porque si afirmáramos eso sí que estaríamos yendo contra el principio de igualdad, sino que dichos bienes jurídicos, libertad, salud, integridad, dignidad, esos bienes jurídicos, tratándose de mujeres que se encuentran en situación de violencia de género, están expuestos a un mayor riesgo de lesión. Y esto es lo que justifica para el Tribunal Constitucional que al menos temporalmente se le ofrezca una tutela penal reforzada. Esto respecto a la primera cuestión, porque se ha hablado mucho de este tema y yo quería aportar una razón jurídica de por qué esto es así, que es una razón jurídica que no doy yo, sino que nos ha dado el Tribunal Constitucional. La otra cuestión que quería comentar era la de la infracción de esa orden de alejamiento que en ocasiones se realiza precisamente porque la mujer insta a quebrantar esa orden de alejamiento o al menos consiente en que se produzca. Este es el mayor problema aplicativo con el que se están encontrando los tribunales en la actualidad. Tenemos que pesa una orden de alejamiento sobre el hombre respecto de la mujer y sin embargo se infringe porque la mujer, entre otras cosas, quiere que así sea. Esa participación de la mujer en el quebrantamiento de esa orden de alejamiento puede suponer su imputación penal y puede suponer también su condena como cooperadora necesaria o como inductora de ese delito de quebrantamiento que ha ejecutado materialmente el hombre. La realidad es que los tribunales han buscado y siguen buscando fórmulas para no tener que condenar a la mujer en estos casos, porque demasiado lleva para encima tener que soportar esto, pero la realidad es que condena hay, porque hay veces que los argumentos no se pueden aplicar, los pocos recursos que se tienen para no aplicar
para no condenar a la mujer, ya empiezan a fallar, porque en un principio se podía alegar un error. Es que no sabía, es que ya eso no se puede alegar, porque ya lo sabe todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, los tribunales siguen ahí buscando fórmulas para no tener que condenar a las mujeres. Pero la realidad es que lo que vemos es que en este caso concreto y con este problema concreto, la que ha sido víctima del delito, la mujer, se ha terminado convirtiendo también en víctima de su sistema penal de protección. Y eso, en definitiva, era lo que yo quería poner de relieve. No les voy a cansar más, voy a realizar unas breves reflexiones que sirvan para poner punto y final a este rato que estamos compartiendo, porque en definitiva lo que estamos haciendo hoy, aunque sea con 2 días de retraso, es celebrar el Día Internacional de la Mujer y dedicarnos expresamente a la mujer a reflexionar sobre ella y sus problemas. Y está muy bien que se haga en todo el mundo, pero una celebración no sirve de nada si no tomamos conciencia de la realidad en la que todavía actualmente viven demasiadas mujeres. Son muchas las mujeres que son víctimas de todo tipo de delitos, de mutilación genital, como he dicho, de abuso, de vejaciones, de explotación, de trata, o que mueren a manos de su marido, de su pareja, de una persona que en su día le prometió cariño, protección, y lo que se encuentra es eso. Por tanto, hay que ser conscientes de que hay muchas mujeres víctimas de delitos en la actualidad, y que son víctimas de delitos por ser mujeres, ¿eh? Que esa es la cuestión, porque víctimas de delitos hay de muchas clases, pero son víctimas de delitos por ser mujeres. Otro punto sería la liberación de la mujer. La supuesta liberación de la mujer, en la mayoría de las veces, lo que implica es tener una doble jornada laboral, dentro y fuera de la casa. Como ha dicho Carmen, todavía son muchos los ámbitos laborales en los que la mujer, por lo mismo que el hombre, cobra muchísimo menos, con lo cual además cotiza menos y en el futuro tendrá una pensión inferior. Bueno, pues hay que tener conciencia de eso para intentar luchar contra ello y, si es posible, acabar con esta discriminación. Desde luego, todo sin perder de vista que hay países en los cuales anulan a las mujeres, que son obligadas a casarse, que no pueden estudiar, que no pueden conducir, que no pueden vestir libremente, que las tapan de arriba abajo, etcétera, etcétera. Hay que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando contra todo este tipo de discriminaciones. Tenemos que seguir luchando contra todo aquello que hace invisible a la mujer, contra todo aquello que la victimice, que la relegue, que la infravalore. Y desde luego no me voy a quedar con la gana de decir que resulta desalentador que a esta altura de la película, en el siglo XXI, haya que seguir abogando por el reconocimiento de los derechos de la mujer, porque a esta altura de verdad cansa reivindicar lo obvio, que es que la mujer es igual al hombre y no es un ser inferior. Es verdad que se ha avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por conseguir. Nada más y muchísimas gracias.